Vamos a orar una vez más antes de escuchar la predicación. Señor, una vez más nos acercamos a ti en oración y te pido, Señor, que tú me des fuerza de lo alto y esa unción de tu Espíritu Santo para que pueda predicar no en mis fuerzas, sino en esas fuerzas sobrenaturales que tú me des, Señor. Y también queremos pedirte que tú les des en esta mañana consuelo a nuestros hermanos Miguel y a Pepa y toda su familia por la pérdida que han sufrido. Y te pido, Señor, que podamos que tú puedas bendecir nuestra comunión en el Señor en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Entre las leyes del antiguo pacto, había una ley que Dios estableció para proteger a las personas acusadas de un crimen, para que no fueran acusadas injustamente o por malicia. Había un requisito, y es que tenía que haber por lo menos 2 o 3 testigos para establecer la culpabilidad de una persona. Encontramos este requisito en 2 porciones de la ley de Moisés, en Deuteronomio 17 y el versículo 6, que dice así: por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y luego en el Deuteronomio 19 y el versículo 15, este principio se aplica a cualquier tipo de delito grave. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora bien, este requisito de tener más de un solo testigo para establecer la culpa de una persona es muy sabio. Y es muy sabio porque toma en cuenta 2 realidades. Primero, la falibilidad del ser humano. A veces las personas dicen: bueno, yo he visto eso, pero en realidad sus ojos les han engañado. Entonces 4 o 6 ojos siempre son preferibles a 2 ojos para establecer un asunto. Además, a veces una persona puede ser acusada falsamente por malicia, por un enemigo. Entonces, si hay 2 testigos o 3, se puede entrevistar a cada testigo por separado y ver si su testimonio concuerda. Entonces, es una forma realmente de proteger al acusado. Y es muy interesante, a la luz de este requisito en la ley de Moisés, es interesante notar que cuando Dios envió a su Hijo para conseguir la salvación de los pecadores y para establecer el reino de Dios, pues no dejó a la humanidad con una escasez de testigos de estos grandes eventos. Los 4 evangelios que tenemos fueron escritos o por testigos oculares, en el caso de Juan y de Mateo, o por los asociados íntimos de los que fueron testigos. Además, el apóstol Pablo, cuando está explicando el evangelio en 1 Corintios 15, y esto es un pasaje muy temprano en la historia del cristianismo, y él habla de los muchos testigos que presenciaron de forma personal la resurrección de Jesús. Dice que Jesús no solo fue crucificado y sepultado por el gobierno romano, sino también que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos,
como a un abortivo me apareció a mí. Está claro, pues, que a la hora de llamarnos a la fe en Cristo, Dios no nos ha querido dejar con una escasez de testigos. Pablo menciona aquí más de 500 personas que presenciaron a Cristo después de su muerte, después de ser enterrado en el sepulcro, pues más de 500 personas que le vieron. Y además menciona que todo eso ocurrió conforme a las Escrituras. Las Escrituras forman otro testigo de antemano de los eventos, la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, tenemos una plenitud de testigos. Y es interesante que en el Salmo 19 también hay mención de testigos. Testigos de la existencia de Dios y de la gloria de Dios. De hecho, si quisiéramos dar un título al Salmo 19, podríamos llamarlo el Salmo de los dos testigos. Porque hay dos testigos principales que Dios nos ha dado que dan un testimonio claro y convincente de la realidad y la gloria del Creador del universo. El primer testigo que vimos la semana pasada es la creación misma. Las obras de Dios a nuestro alrededor dan un testimonio continuo, claro, de alcance universal a toda la humanidad y dicen, hay un Creador todopoderoso, inteligente, eterno. Y Pablo dice que este testimonio es un testimonio clarísimo que alcanza a todo ser humano y es entendido. De modo que si alguien dice, pues yo no sé si Dios existe, aunque no se den cuenta, aunque se engañan a sí mismos, la realidad es que están deteniendo con injusticia la verdad, porque Pablo dice que esa revelación es una revelación clara. Y cuanto más que descubran los científicos del mundo microscópico y la increíble complejidad de ese ordenador en cada célula que se llama la molécula de ADN, y descubren tantos y tantos datos sobre el universo y cómo está construido con un diseño súper inteligente, pues cuanto menos excusa los hombres tienen para no caer de rodillas y confesar que hay un Dios todopoderoso detrás de este universo. Cuanto menos excusa tienen de no clamar a Él, de no pedir a Él el perdón de su maldad, de sus pecados, de pedir a Él, Señor, revélate, muéstrame cómo eres, quién eres. Porque la Biblia dice que si una persona responde positivamente a la luz que ha recibido de Dios, Dios le va a dar más luz. ¿No es así? Y eso es lo que vemos en el caso de Cornelio, el primer gentil convertido al Evangelio. Cornelio era de un trasfondo gentil, no era un judío, pero respondió al conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Él tenía conocimiento del Dios de Israel y respondía positivamente a esa luz, y Dios le envió más luz y le envió a Pedro para predicarle el Evangelio, para que tanto él como su familia pudieran entrar en la salvación de Dios plenamente, en todos los beneficios de la salvación en Cristo. Este es el primer testigo que vimos la semana pasada, la creación. Pero hay otro testigo, y de ese testigo el Salmo 19 habla a partir del versículo 7, y es el testigo de las Sagradas Escrituras. La revelación especial de Dios.
El testimonio de la creación se llama la revelación general, porque se les da a todos los hombres de forma general. Pero hay una revelación especial que se nos viene a través de los profetas y, en último término, a través del Hijo de Dios. Y la idea principal en estos versículos, a partir del versículo 7, es que las Escrituras demuestran su origen divino. No solo por tener en sí mismas los rasgos divinos de un libro inspirado por Dios, sino también por los beneficios que traen a la humanidad. Hay beneficios, hay bendiciones espirituales increíbles que se nos vienen a través de la Sagrada Escritura. Así que con 6 afirmaciones en los versículos 7 al 10, David nos habla primero de lo que es la palabra de Dios, cómo es la palabra, y finalmente de lo que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Entonces vamos a considerar estos 3 temas: lo que es la palabra, cómo es la palabra y qué hace la palabra en la vida de las personas. Primero, ¿qué es la palabra? Hay varias palabras que David, el salmista, usa para describir o para identificar lo que es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. En primer lugar nos dice que es la ley del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, cuando escuchamos esa palabra ley, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? La ley del Señor. Pues yo creo que muchas personas dirían, bueno, los mandamientos, los 10 mandamientos en particular. Y claramente los 10 mandamientos forman parte de lo que es la ley del Señor. Pero la expresión o el término ley en el hebreo original es la palabra Torah. Muchos han oído de esa palabra, Torah. La Torah. La Torah significa la instrucción del Señor, la enseñanza del Señor. Y es un término muy amplio. Realmente se refiere a toda la instrucción que Dios le ha dado a su pueblo para entender su mente y su voluntad. O sea, toda la Escritura, todo lo que tenemos aquí, en un sentido, es la Torah del Señor, es su palabra de instrucción que Él nos ha dado para formar nuestra conducta, instruir nuestros pensamientos y darnos un fundamento sólido para edificar nuestras vidas. Y como incluye todo, incluye no solamente los mandamientos del Señor, sino también las promesas del Señor. Las promesas forman parte de su instrucción, ¿no es así? O sea, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir y qué es lo que tenemos que creer acerca de nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué hay tanto valor en la ley de Jehová? En primer lugar, dice el salmista, porque es perfecta. Perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y esta palabra perfecta significa sin defecto. Sin defecto. Cuando vas a una tienda de muebles para comprar un mueble, ¿qué tipo de mueble buscas? ¿Un mueble rayado, lleno de rayas? A lo mejor si quieres comprar un mueble de segunda mano, pero luego no vas a pagar el precio
de un mueble nuevo, ¿no? Porque si vas a pagar el precio de un mueble nuevo, quieres que el mueble esté libre de rayas. Quiere que esté perfecto, en una condición pristina, una condición perfecta. Los muebles que tienen defectos se venden a un precio rebajado porque tienen menos valor. Pero la palabra de Dios tiene un valor incalculable, un valor sin precio, porque en todas sus enseñanzas es perfecta. No contiene ningún defecto. Ahora, nuestras interpretaciones de la Biblia sí pueden ser defectuosas, pero la Biblia en sí misma constituye una revelación sin error de la mente y la voluntad de Dios. Y esto no nos debería sorprender, porque Dios mismo es el autor divino de las Escrituras. Ahora, sabemos que Él usó varios instrumentos humanos para que su palabra llegara a nosotros. Y esos instrumentos humanos eran personas muy imperfectas, pero Dios en su soberanía era capaz de usar esos instrumentos de tal modo que lo que ellos escribieron al final es exactamente lo que Dios quería que dijeran. Y la Biblia, yo creo que la Biblia está muy clara sobre este asunto. Habla de la Biblia, los escritos proféticos, como perfectos, porque han sido inspirados, incluso verbalmente, plenamente inspirados. Y yo creo que eso se ve claramente en un pasaje como segundo de Pedro y el capítulo 1, cuando dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, es una luz. La palabra de Dios es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, sabemos que la Iglesia Católica pues interpreta mal este texto, porque dice, la Escritura no es de interpretación privada, es decir, la única interpretación es la pública dada por el Papa o por los concilios. Pero eso es una tergiversación de este texto, porque en realidad en el griego, cuando dice no es de interpretación privada, el verbo realmente significa no llega a ser, no llega a existir, no llega a ser de una interpretación privada. Ninguna profecía llega a ser, llega a existir como fruto de una interpretación privada. En otras palabras, lo que le está diciendo es que lo que encontramos en las Escrituras no es una interpretación humana de nada. Lo que encontramos es la interpretación divina, la perspectiva de Dios sobre cualquier asunto de enseñanza en la palabra. Dice un comentarista, las verdades que comunicaron los profetas no fueron originadas por ellos mismos. Voy a seguir leyendo el texto primero. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Y esa palabra inspirado realmente habla de la palabra como exhalado por Dios. Como si los profetas, cuando empezaron a escribir, el Espíritu de Dios sopló y los llevó como un viento lleva un barco de vela, guiando sus pensamientos, guiando las meditaciones de sus corazones, de tal modo que aunque expresaron en su propio lenguaje y todos sus propios pensamientos, pero esos pensamientos fueron guiados por Dios de tal modo que el producto final es la mismísima palabra de Dios. Vuelvo al texto. En otras palabras, las verdades que comunicaron los profetas no fueron originadas por ellos mismos. No fueron de su propia sugerencia o invención. No eran sus propias opiniones, sino que eran de origen superior y fueron impartidas por Dios. Este es un gran principio con respecto a los profetas, que lo que ellos comunicaron no fue de su propia revelación, es decir, no fue revelada ni originada por ellos, sino por Dios a través de ellos. Y yo creo que es un principio muy importante hoy en día, porque hay muchos que tienen un concepto, la verdad, muy bajo de la inspiración divina. Y piensan que la inspiración se aplica solamente a algunas verdades religiosas en la Biblia, pero que la Biblia contiene muchísimos errores en cuanto a lo que dice sobre la historia, o en cuanto sobre lo que dice sobre la ética, y incluso tiene errores teológicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la guerra que Israel luchó contra los cananeos cuando atacaron las ciudades de Canaán? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre eso? Que fueron dirigidos por Dios mismo. ¿Pero qué dicen los teólogos liberales hoy en día? Eso fue simplemente una forma de justificar sus acciones. Atribuyeron sus acciones a Dios. Eso contradice lo que dice el texto. Contradice. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por prejuicio humano, por superstición humana, por ignorancia humana. No, la profecía, más bien los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra es la ley, la instrucción del Señor. En segundo lugar, es el testimonio del Señor. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa palabra testimonio es una palabra que viene de las cortes y significa una verdad atestiguada por alguien bajo juramento. A veces esta palabra lleva la matiz de ser una admonición o advertencia, pero la idea de testimonio es principal. O sea, es una declaración bajo juramento. Si se sabe que una persona que está hablando bajo juramento tiene un carácter honesto, un carácter fidedigno, entonces ese testimonio tiene muchísimo valor, ¿no? Ahora, si sabes que es un mentiroso empedernido, aunque estuviera bajo juramento, no vas a creer nada de lo que dice, ¿no? Ahora bien, ¿qué opinamos acerca del carácter de Dios? Él no puede mentir. Es lo que dice la palabra. Si Él no puede mentir, entonces podemos estar totalmente seguros que
su palabra no nos va a engañar. No nos va a decir mentiras, nos va a decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Por eso la Biblia dice que su palabra jamás se marchitará, jamás desaparecerá. Isaías 40 está haciendo un contraste entre el ser humano y la palabra del Señor. Y dice así: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y permanece para siempre porque no hay nada defectuoso en ella. Luego, David usa 3 palabras que son muy parecidas en su significado para describir las Sagradas Escrituras. Habla de los mandamientos, los preceptos y los juicios de Dios. Primero dice acerca de la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra mandamiento realmente tiene un significado obvio, ¿no? Es una demanda, una exigencia que Dios nos impone, una obligación. Y los mandamientos del Señor, en último término, se basan en una obligación fundamental, que es la obligación de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, toda nuestra alma, y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y realmente los mandamientos que llamamos morales tienen su fundamento en estas 2 obligaciones primordiales. Porque es imposible realmente amar a Dios sin andar de cierta manera. Es imposible amar al prójimo sin andar de cierta manera. Es decir, por ejemplo, no puedes amar al prójimo realmente y codiciar lo que tiene. No puedes amar al prójimo y cometer adulterio con su esposa, o engañarle, o robarle, o quitarle la vida, o hacer cualquier daño a su propiedad o su persona. Asimismo, no puedes amar a Dios y al mismo tiempo postrarte delante de ídolos y adorar a ídolos como si fueran Dios. No puedes amar a Dios y cambiar su gloria por la gloria de la criatura, para adorar a esa criatura. No puedes amar a Dios y no tomar en serio las obligaciones relacionadas con el culto al Señor. La obligación de reunirnos con el pueblo de Dios de forma habitual en los tiempos señalados, no dejando de congregarnos, como es la costumbre de muchos, sino entregándonos a ministrarnos mutuamente, a rendir culto mutuamente a Dios, semana tras semana. O sea, toda obligación de carácter moral tiene su fundamento en el amor. Y es nada más ni menos que la expresión necesaria del amor, como dice Pablo en Romanos 13, cuando, citando los 10 mandamientos, dice lo siguiente. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todos son de los 10 mandamientos. Y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y hermanos, esta es la gran bendición del nuevo pacto, que Dios por la fe en Cristo derrama su amor en nosotros, regenera nuestros corazones, nos transforma por dentro de tal modo que queremos servir al prójimo como nuestro Dios nos ha servido. ¿Y cómo nos ha servido? Muriendo por nosotros, sacrificándose por nosotros. Ha descendido del cielo para entregarse por nosotros en la cruz. Si nuestro Dios nos ha amado tanto, ¿cómo no vamos a amar a Él y amar al prójimo? Y cuando amamos y andamos en amor, ¿qué pasa? Pues de forma, podemos decir automática, porque realmente es inevitable, cumplimos la ley de Dios, porque no se puede amar y vivir como un egoísta. No se puede amar y vivir entregado a las lujurias de la carne, a la codicia, a la envidia, a la malicia. Es imposible. Así que Dios nos da sus mandamientos, luego también nos da sus preceptos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra en el hebreo es en el singular, el precepto, pero realmente abarca todos los preceptos del Señor. Un precepto es un principio de conducta que Dios nos da para guiarnos en las diversas situaciones de la vida. Por ejemplo, en la segunda epístola, su segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo establece un principio, un precepto que Timoteo debería guardar en su trato con personas que quieren discutir y pelear con los demás sin tener ningún interés en la verdad. ¿Qué es lo que dice? Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, etc. ¿Ves cómo está estableciendo unos preceptos, unos principios precisos de conducta para guiar a Timoteo en su forma de llevar a cabo su ministerio? Tiene la tarea de enseñar. ¿Cómo debería enseñar? ¿Cómo debería hacerlo? Pues da esta instrucción, desechando las cuestiones necias. Así que este es un precepto y viene con la fuerza de un mandamiento. Por eso, curiosamente, en algunas versiones esta palabra precepto y mandamiento vienen al revés. No sé por qué, pero traducen lo que en la Reina Valera es mandamientos como los preceptos, y luego cuando dice el precepto de Jehová, algunas versiones ponen el mandamiento. Y eso lo que indica es que realmente no hay tanta diferencia en el significado de estas palabras. Son básicamente sinónimos o muy parecidos en su significado. Pero la tercera palabra quizá tiene una matiz diferente. Dice los juicios del Señor. Esto en la segunda parte del versículo 9 dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y la palabra juicio se refiere a la decisión judicial de un juez, lo que llamamos el veredicto o la sentencia de un juez, su decisión judicial sobre un asunto. Y es una palabra que nos recuerda las ordenanzas de la ley de Moisés. Sabemos que en la ley había varias leyes civiles que se llaman en la Biblia las ordenanzas de la ley. Y esas leyes civiles
representaban el juicio de Dios sobre cómo responder en diversas circunstancias que surgían. En esta circunstancia haces esto, en esta circunstancia haces el otro. Y como cristianos no estamos obligados, no estamos bajo la ley de Moisés y obligados a guardar a pie de la letra la ley civil de Israel. Y sin embargo, estas ordenanzas engloban o encarnan principios éticos que aún nos alumbran y nos otorgan sabiduría. Piense, por ejemplo, en una ordenanza de la ley civil de Israel. Había una ordenanza que decía que si los judíos construían una casa con una azotea, tenían que edificar una barandilla alrededor de la azotea. ¿Por qué? Para proteger la vida humana, para que nadie cayera de la azotea. Y esto realmente es una aplicación del sexto mandamiento: no matarás. Debemos tener una preocupación por la vida humana. Yo me acuerdo cuando entramos, Paula y Melody y yo, en la casa donde vivimos ahora. Pues la casa tiene un jardín detrás de la casa y hay un patio, pero hay un desnivel entre el patio y el jardín y unas escaleras que descienden para llegar al jardín desde el patio. Y hay como 1 metro o quizá más de 1 metro de desnivel entre el patio y el jardín. Pero noté enseguida que no había ninguna barandilla donde está el borde del patio. Y me acordé de esa ley en el Antiguo Testamento. Y como Dios mandó a los judíos a poner una barandilla alrededor de la azotea. Y yo decía, la verdad es que si tenemos amigos aquí con niños pequeños, fácilmente podrían caer de este patio. Entonces me di cuenta de que debería hacer algo para proteger a las personas y puse una barandilla. ¿Por qué puse una barandilla? ¿Porque me considero bajo la obligación de guardar el antiguo pacto? No, porque la ley del Señor sigue dando luz. Aún las ordenanzas civiles de Israel, vemos en ellas principios éticos que nos alumbran, que nos informan, que nos instruyen y nos guían aún hoy en día. Luego hay otra palabra. Estas 3 palabras nos recuerdan, las palabras mandamientos, preceptos, juicios. Estas palabras nos recuerdan que la palabra de Dios tiene un fin práctico. El fin práctico es enseñarnos, instruirnos, dirigir nuestros pasos. O sea, Dios quiere que tengamos algo más que un mero conocimiento intelectual de la Biblia. Quieres que su palabra transforme nuestro modo de vivir en este mundo. Y es muy importante que examinemos nuestros corazones para ver si este realmente es el anhelo que tenemos. Porque yo tengo que confesar, he conocido a personas en mi vida y me parece que algunas personas que he conocido han tenido un gran interés en la Biblia, pero como una afición, un hobby. Es algo que les entretiene intelectualmente, estudiar la teología, estudiar la Biblia. Pero al mismo tiempo se resisten a obedecer la palabra de Dios. Y la verdad es que los rasgos de una vida realmente transformada por el Espíritu de Dios es que el rasgo principal es esto, que tengamos en nuestro corazón un anhelo de vivir para la gloria de Dios. Y cuando nos acercamos a la palabra es con ese fin. No simplemente para crecer en conocimiento intelectual, para poder lucir en una conversación o para poder ser arrogantes y mostrar a todo el mundo lo que sabemos. Es
con corazón humilde, nos acercamos a la palabra con la oración y el deseo que Dios nos alumbre y nos guíe y nos transforme por su palabra. Este es el gran fin. Y esto nos lleva a la última pregunta que vamos a hacer sobre la palabra. Bueno, perdona, he saltado la última palabra que David usa para describir la palabra, y es el temor de Jehová. Curioso, ¿no? Llamar las Escrituras el temor del Señor. Realmente lo que está haciendo está hablando de las Escrituras, pero en términos del efecto que producen en la vida de los creyentes. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor es una expresión que nos habla de ese espíritu de reverencia y asombro y sumisión a Dios que caracteriza a todo cristiano verdadero. Ese temor realmente es lo que, como dice aquí, el temor de Jehová es limpio. ¿Cómo es limpio? Es que el temor de Dios es lo que nos hace huir de la maldad. La persona a quien le falta este temor es como una persona que se pone detrás del volante de un coche y empieza a conducir sabiendo que a ese coche le faltan los frenos. Imaginad a una persona tan tonta que se pondría detrás del volante, a arrancar un coche y ya empezar a conducir sabiendo de antemano que a ese coche le faltan los frenos. Solamente un loco haría eso. Alguien con un deseo de morir, alguien con el deseo de chocarse con una pared. Pues así es la locura de la persona a quien le falta el temor de Dios. El temor de Dios nos guarda, nos limpia de maldad, porque nos hace apartarnos de aquello que sea peligroso, que nos vaya a ensuciar el alma, que nos vaya a apartar de Dios. Cuando nos acerquemos a la palabra, tiene que ser con este deseo de que esa palabra infunda en nosotros el temor de Dios. ¿Quién se guarda del mundo sino aquel en cuyo corazón reina el temor de Dios? Consideremos entonces lo que dice David acerca de lo que hace la palabra en nuestras vidas. Hemos visto lo que la palabra es en sí mismo. Ahora vamos a considerar lo que hace. Y a este respecto, Pedro usa varios verbos para describir lo que la palabra hace en una persona regenerada, o lo que hace en los escogidos del Señor. Y es precisamente por el poder que tiene la palabra de efectuar estos cambios que sabemos que es la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra tiene poder para convertir al ser humano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La conversión del alma es el milagro más grande que Dios hace en este mundo. A veces no lo creemos, pensamos que es más grande multiplicar panes y peces o cambiar agua en vino. Pero eso es solamente cambiar la materia. En realidad, el milagro más grande que Dios hace es cambiar el corazón de una persona, levantar a una persona de entre los muertos espirituales. Y a veces las conversiones son tan dramáticas que las conversiones se convierten en una de las grandes evidencias y pruebas de la fe cristiana. Por ejemplo, la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convirtió hace 2000 años
Y sin embargo, su conversión a la fe sigue siendo una de las evidencias más notables de la fe cristiana. Porque considera quién era Pablo antes de su conversión. Era el Osama Bin Laden de su día. Era como uno de esos yihadistas musulmanes lleno de ira, lleno de odio, que solo piensa en matar y hacer violencia a los demás. Y así era Pablo antes de su conversión. Él estaba lleno de odio contra los cristianos, de tal modo que solo pensaba en cazar a cristianos, ir a otras ciudades para buscarlos, para encarcelarlos, para incluso torturarlos para que blasfemaran a Cristo. No sabemos todo lo que hizo Pablo, pero yo me imagino que él sometió a los creyentes a tortura, porque dice, hizo que blasfemaran. Entonces, era un hombre realmente un enemigo de la iglesia y de Dios. Pero fijaos en el gran cambio que sucedió en su vida. El mismo hombre que antes había cazado a cristianos para torturar y matarlos, llegó a ser el autor del capítulo, quizá uno de los capítulos más sublimes de toda la Biblia. 1 de Corintios 13, que nos habla del amor. Y Pablo se convirtió en un hombre lleno de amor, que se entregaba día tras día orando por sus hermanos en la fe, manifestando amor por los demás. ¿Cómo se explica la conversión de Pablo? Es por la palabra de Dios. El Evangelio llegó a su corazón. Cuando se encontró con el Señor mismo en el camino de Damasco, por fin la ley del Señor, la Torah, la instrucción de Dios, ahora llegó a su corazón y comprendió y creyó en el Evangelio y fue completamente transformado. La palabra de Dios convierte. Segundo, la palabra de Dios alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y vemos esto simplemente si consideramos cómo era el mundo mismo antes de la venida de Cristo y lo que pasó después. Piensa en los gentiles que se convirtieron a la fe. ¿Cómo vivían esos gentiles en el primer siglo, en la cultura romana y la cultura griega? ¿Qué males practicaban? Pues toda clase de maldad. Abundaba cosas horrorosas, la prostitución religiosa, templos llenos de prostitutas. Y la gente iba ahí todos los días para entregarse a la inmoralidad sexual, a las perversiones, al culto idolátrico, a dioses falsos, a las borracheras, a las orgías, al infanticidio. Mataban muchos niños pequeños, los dejaban en la plaza de la ciudad para morir del frío o para ser devorado por perros. La gente se entregaba a disfrutar de espectáculos sangrientos en el Coliseo, viendo a personas luchar hasta la muerte. Parece hoy en día, ¿no? Hoy en día, aunque nosotros solamente no tenemos los estadios y los coliseos, pero hay películas sangrientos, horrorosos. La gente se entrega a eso, la gente se entrega a la pornografía, la gente se entrega a las mismas cosas que vemos en el mundo del primer siglo. Pero fijaos en lo que pasó a los que se convirtieron al Señor. Salieron de toda esta suciedad, todas estas tinieblas, y entraron en la luz de Cristo. Empezaron a amarse mutuamente, a andar en santidad, a andar en pureza. Dice Pablo a los Efesios, en otro tiempo
erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. La palabra alumbra. En tercer lugar, la palabra alegra el corazón. Podemos pensar en el carcelero de Filipos, ¿no? Y como él, el día que echó a la cárcel a Pablo y Silas, pues él era un hombre desesperado. Cuando el terremoto sacudió la cárcel, él sacó su espada y se iba a morir. No tenía ninguna esperanza. Era un hombre totalmente desesperado, pero luego le llegó la palabra del Evangelio. ¿Y qué es lo que leemos al final del capítulo 16? Después de escuchar el mensaje del Evangelio, después de creer en su corazón las buenas nuevas y de bautizarse, dice, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Los mandatos de Dios son buenos y cuando los obedecemos se alegran el corazón. Y finalmente, la palabra hace sabio al sencillo. Dice aquí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Una persona sencilla, bíblicamente, es una persona ingenua. Y bíblicamente no es bueno ser ingenuo. No debemos pensar, esta es una virtud. No, la ingenuidad no es una virtud. La persona sencilla tiene la mente abierta, pero demasiado abierta. Sí, es posible tener la mente demasiado abierta, en el sentido de ser fácilmente engañado porque no ves nada claramente. Entonces, piensa en el joven que sale al mundo sin ninguna educación, ninguna instrucción de la ley del Señor, y su mente es como el casco de un barco, pero un casco lleno de agujeros. ¿Y qué va a pasar cuando ese barco llega al alta mar? Pues el agua va a entrar por los agujeros y el barco se va a hundir. Entonces, esta es la mente de una persona sencilla. No saben distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad. Entonces quieren creerlo todo, quieren estar abierto a todo porque no tienen nada claro. Y al final se hunden, tragados por este mundo lleno de mentiras. Yo escuché hace muchos años algo que siempre se me ha quedado. Una persona se dijo, bueno, ¿no es bueno tener una mente abierta? Sí, pero tened en cuenta, la mente es como una bolsa que usas cuando vas a la tienda de alimentación. Es bueno que la bolsa esté abierta en uno de los lados para poder meter cosas de valor. Pero si está abierto en los dos lados, no sirve para nada. No puede retener nada. O sea, nuestras mentes deberían estar abiertas, pero al mismo tiempo ancladas en ciertos principios fundamentales que nos orientan para razonar correctamente. Tenemos que empezar en todo nuestro razonamiento desde la perspectiva de entender que somos criaturas, no somos dioses. Hay un Dios por encima de nosotros y nos conviene humillarnos ante Él, reconocer nuestra pequeñez y empezar a razonar desde este principio fundamental. La palabra de Dios hace al sencillo sabio. El conocimiento que nos da la palabra tapa esos agujeros en el casco de la nave, de modo que el agua no entre. Qué maravillas hace la palabra en la vida de los hombres. Hemos visto con estas 4 expresiones que la palabra tiene un poder que solamente Dios tiene, el poder de convertir.
al alma, el poder de alumbrar los ojos del entendimiento, de alegrar el corazón con un gozo espiritual, un gozo que puede mirar más allá de la muerte y tener confianza en la vida eterna, el poder de hacer sabio al sencillo. Sabemos pues, por lo que hace la palabra en la vida de las personas, que es la misma palabra de Dios, que Dios es su autor divino. Así que, en resumen, hermanos, para concluir, vemos en el Salmo 19 que Dios nos ha dado dos testigos que nos hablan claramente de su realidad. La creación que nos rodea y las Sagradas Escrituras. Y estos dos testigos concuerdan en su testimonio. O sea, no vas a encontrar nada aquí que pues el mundo también lo confirma. Lo que pasa es que el testimonio de la creación por sí solo nos da suficiente conocimiento para quitarnos toda excusa por no adorar a Dios, pero al mismo tiempo no nos da suficiente conocimiento para que lleguemos a la salvación, para que lleguemos al conocimiento de Cristo. Así que este testimonio, el testimonio de las Escrituras, es absolutamente necesario para que lleguemos a la fe. Tristemente hay personas que solo tienen el testimonio de la creación y necesitan esto. Y nosotros hemos recibido este gran privilegio de escuchar los dos testigos. Tenemos la creación a nuestro alrededor, tenemos la palabra de Dios en nuestra posesión. Y eso debería llenarnos de un sentido de gratitud a Dios, pero también con un sentido de responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad con respecto a la palabra. Si Dios nos ha dado el gran privilegio de tener su palabra en nuestra posesión, eso nos impone una obligación, primero de conocer la palabra, de aprovechar de la oportunidad de leer todos los días, de profundizarnos en el conocimiento de la palabra, por amor a la palabra, no por una obligación penosa, sino porque amamos a Dios y queremos conocer a nuestro Padre Celestial. Queremos leer su carta de amor. Tenemos que leer, pero también tenemos que llevar el mensaje de la palabra a los que viven en esa oscuridad sin la luz que solamente pueden tener conociendo a Cristo. Que el Señor nos haga fieles oyentes de su testimonio en la creación y en la Biblia, y no meros oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por la misericordia y bondad que hemos recibido de ti al tener tu palabra en nuestras manos. Gracias por este privilegio que tenemos de profundizarnos en tu palabra, de leerlo todos los días. Señor, ayúdanos a no malgastar la oportunidad que tenemos. Ayúdanos a redimir el tiempo, sabiendo que los días son malos y hay muchas personas que viven en el mundo sin el más mínimo conocimiento del Evangelio y de tu palabra. Llénanos, Señor, del anhelo de compartir las buenas nuevas que han llegado a nuestros oídos. Señor, ayúdanos a no ser egoístas, a no vivir egoístamente en este mundo. Ayúdanos a tener esta buena disposición de poder dar testimonio a la gente a nuestro alrededor que te necesitan, Señor. Necesitan conocer a Cristo. Gracias, Señor, por habernos llamado a ti mismo, a la comunión contigo
y ayúdanos a seguir andando todos los días sumisos a ti y con un gran anhelo de conocer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.